cosas está en Dios. Ahí estaba José y María contentos. Cuando usted hace esas comparaciones, usted dice, yo conozco a fulano de tal, es un amigo, un conocido, sé que este es un narcotraficante, o vende mercadería robada, o mete furgones y no pagan impuestos. Y usted dice, y yo que estoy pagando los impuestos, que vengo a la iglesia, hasta doy los diezmos, estoy en un pesebre y esto es en una mansión. Lea el Salmo 73. Asaf, cuando empezó él a hacer esa comparación, le nació la envidia. ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban enfocados en ese momento en Dios, sino en el bienestar económico y social de las personas. En ese momento Asaf dice que se llenó de envidia y por poco, dice él, resbalaron mis pies. Valdría la pena poder leer parte de este salmo. Dice aquí este hombre, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Y en el versículo 12 dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi alma y he lavado mis manos en inocencia. Este hombre estaba a punto de deslizarse en esa trampa. Estaba a punto de abandonar los caminos del Señor. Ya estaba hasta resentido prácticamente con Dios. Señor, ¿cómo es posible que los impíos, los malos, están más saludables que yo? Es lo que está diciendo. Estos están gordos y yo estoy flaco. Y todo lo que piensan, lo que emprenden, lo logran. Y yo no logro nada. Y empezó a hacer esa comparación. Y entonces, ¿qué pasa, Señor? Y ahora yo camino cerca de ti. ¿Qué me pasa, Señor, cuando yo no tengo las cosas? Pero él entendió más adelante que la vida no consiste en los bienes que se posee. Y más adelante él dice, tú los has puesto en un deslizadero. Es decir, que cuando empiecen a descender no habrá manera de poder retroceder. Y él entendió que la riqueza de la vida está en Dios. No estoy diciendo que Dios no quisiera prosperarlo económica, social y educativamente a su pueblo. Claro que sí, Él lo puede hacer. A Salomón le dio riquezas, pero como Salomón, su corazón no estaba en la riqueza, sino sus ojos estaban puestos en Dios, Dios le dio la riqueza. ¿Se da cuenta, hermano? Hermano, es importante poner los ojos en Cristo y no en el pesebre. Porque si los pone en el pesebre, se llenará de envidia. Y la envidia lo puede llevar al robo, al asalto, a la rapiña, a la extorsión, al crimen, por no estar agradecido con lo que Dios le ha puesto en sus manos. ¿Por qué se puede tener esta victoria sobre la indiferencia y sobre la escasez económica? Por dos razones fundamentales. Como he dicho, por valorizar la salvación sobre cualquier otro valor. Cuando usted llega a decir, Señor, gracias por Cristo Jesús, Señor, en ese instante su alma, su mente, todo entra en un orden. Es como un yelmo que lo protege de todas las influencias del pensamiento humanista, posmodernista. En ese momento usted empieza a entrar en ecuanimidad. Hay un ordenamiento. Por eso el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 6, dice estas palabras. Pero gran ganancia es la piedad acompañada, oiga esto, de contentamiento. O sea, es algo maravilloso estar contento, estar satisfechos con lo que Dios nos ha entregado. Entonces dice más adelante, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea que el contentamiento es una vacuna contra el materialismo. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo que si yo estoy, no importa la cantidad que se tenga, pero no voy a dejar que mi alma, mi espíritu sea esclavizado por las cosas materiales.
Entonces la persona que está agradecida con Dios es una vacuna contra el materialismo. Gracias a Dios por las cosas materiales, pero no hay que amarlas. Hay que amar al dador de todas las cosas, que es otra cosa. Importante esto. Además de eso, sigue diciendo en el versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Se da cuenta? Cuando usted no está contento con lo que Dios es en su corazón, va a venir un momento cuando Satanás lo va a tentar a través del materialismo, y esto lo va a llevar a codicias necias y dañosas, y que lo van a hundir donde usted quizás nunca pensó llegar. Entonces podemos decir que no solamente es una vacuna contra el materialismo, sino que es una vacuna contra la degradación moral. Si usted está agradecido con el Señor, es una vacuna en contra de esos vicios y de esa decadencia moral, pero también es una vacuna contra el abandono de la fe. Han habido personas a lo largo de la historia, y el ejemplo que más podemos señalar es Judas. Por 30 piezas de plata vendió a Jesús, porque su corazón estaba en el dinero. Pero vemos aquí, en el versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Se extraviaron de la fe, abandonaron los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban contentos con lo que Dios les estaba poniendo delante de ellos. Siempre fueron personas que pusieron su atención en la paja, en el cajoncito, y Señor, yo soy hijo tuyo, ¿y por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que Dios nos está enseñando, hermano, que la vida, hermano, no consiste en los bienes que se posee, sino tener a Cristo. Ahí está la vida. Ahí está la riqueza. Y mientras usted no quite su mirada del pesebre, no podrá salir de esa condición. Y hasta que usted quite la mirada del pesebre y lo ponga en Cristo Jesús, entonces su alma, su vida, y habrá restauración también financiera, social, educativa y en todas las áreas. Hasta que quitemos nuestra mirada de aquellas cosas que pensamos que son la felicidad de nuestra vida. Así que hay que valorizar la salvación para vencer la escasez económica, y también porque creemos que Dios no le va a desamparar en la misión que Él nos ha encomendado. Miren, hermanos, es interesante. Muy probablemente no tenían suficiente dinero, además que no había espacio en el mesón, pero ellos no estaban preparados. No tenían otras cosas. Cuando habla ahí de tiras que envolvieron al Señor en pañales, ¿saben qué? Era curioso. No digo que así fue en el caso de Cristo, probablemente, pero era la costumbre de aquel entonces. Al niño cuando nacía lo llenaban de sal, porque decían que eso endurecía la piel. Y eran con franjas, eran tiras, son franjas básicamente, como a muchos de nosotros nos amarraron, ¿verdad? Entonces la idea era para que creciera en forma recta, y en fin, eso lo hacía. Ahora, pero era realmente, estaba reflejando allí una escasez en el área económica. Pero Dios todo lo tiene preparado. Mire, ellos no sabían que venía un cargamento de oro, de incienso y de mirra que traían los magos del oriente. Ellos contentos. Gracias, Señor. El milagro. Porque esta es obra del Espíritu Santo. Veían a Jesús en el pesebre y decían que esto es maravilloso. Este es un milagro. O sea, ellos estaban contemplando el milagro. José decía que yo no he tenido nada que ver en el embarazo. Fue obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y de repente llegan ahí unos magos del oriente. No se dice, bueno, la Biblia no dice cuántos eran. Algunos dicen que eran 3. No dicen el número. O algunos le han puesto nombre, pero tampoco la Biblia menciona los nombres. Pero llegaron los magos y ¿sabe qué le ofrecieron? Oro, incienso y mirra. Los 3 elementos eran muy apreciados en la comercialización en aquel entonces.
eran elementos de